Comienza el informativo. La comunidad internacional tiene su atención puesta sobre la ONU. El secretario general Antonio Guterres ha programado para esta noche un encuentro bilateral con Nicolás Maduro. Sobre las 7:30 p.m, hora local de Nueva York, hizo su ingreso a la sede general del organismo internacional para el encuentro privado. Alejandro Rincón tiene la noticia desde Nueva York. Alejandro, buenas noches y adelante con el informe. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela ha sido protagonista por tercer día consecutivo en el contexto de la Asamblea General número 73 de este organismo internacional. En las últimas horas, por cuenta de la reunión bilateral que han tenido Nicolás Maduro con el secretario general Antonio Guterres, un evento que no estaba previsto, pero que en el transcurso de la tarde del jueves fue anunciado por el organismo internacional. En esas imágenes que ustedes ven ahora en sus pantallas dan cuenta de ese saludo mano a mano entre Guterres y Maduro, que fue la entrada a ese encuentro que tuvieron de forma privada. Al término de esa sesión, Nicolás Maduro, al salir del organismo internacional, entregó algunas declaraciones a la prensa en donde expresó en estas palabras dos noticias importantes. Uno, que está dispuesto a reunirse cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dos, invitó a la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas para que investigue todo lo que es considerado por la comunidad internacional como la crisis humanitaria en territorio venezolano. Esto decía más temprano Nicolás Maduro. Hemos hablado de todos los temas vinculados y creo que ha sido muy positivo en ese sentido. La petición me he orientado de Bachelet sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, sobre la situación. Verdaderamente, las revelaciones que hizo el diario New York Times recientemente, el Washington Post, la revista Times, sobre la participación de funcionarios de la Casa Blanca en la preparación de una insurrección militar, un golpe de Estado en Venezuela, bueno, ha alarmado a mucha gente en el mundo. Y efectivamente yo voy a seguir mi cruzada porque se haga una investigación internacional. Nos informa el canciller que había salido una información donde se decía que el presidente Donald Trump había dicho que si era posible, algo así, invitar una conversación con Maduro, y si fuera por el bien de Venezuela, se haría. ¿Iría a Caracas? Cuando yo me enteré de eso, me quedé pensando. Después los vi a ustedes que estaban en la puerta de Naciones Unidas y me preguntaron, pero yo estaba pensando todavía. Y después contesté anoche, ¿no? ¿Y han hecho alguna si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Esta segunda visita consecutiva de Nicolás Maduro a la sede de la Organización de Naciones Unidas también estuvo marcada por una segunda jornada de movilización de protesta de los venezolanos residentes en la ciudad de Nueva York, quienes, enfrente del organismo internacional, decidieron alzar su voz de protesta. Hubo una diferencia, sin embargo. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, llegó imprevistamente para dar una voz de respaldo a los venezolanos que protestaban frente a la ONU. Les pidió no descansar en su propósito de reclamar el regreso de la democracia a territorio venezolano. Adicionalmente, hubo una concentración de la comunidad internacional en el transcurso de esta jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas aquí en Nueva York sobre una sesión especial que tuvo el Consejo de Seguridad liderada por Estados Unidos y su secretario de Estado Mike Pompeo a propósito de la desnuclearización en la península coreana, en un evento en donde la comunidad internacional pidió mayores esfuerzos, sobre todo para lograr que Pyongyang abandone definitivamente todo su proyecto de construcción y desarrollo de armas nucleares. Sin duda han habido muchísimos logros en el último año en convencer a Corea del Norte a una desnuclearización completa y a una paz en la península coreana, en Asia y en todo el mundo. El secretario Pompeo
Pompeo reconoció los esfuerzos del Consejo de Seguridad, la importancia de las sanciones de las Naciones Unidas, así mismo como otros países que han aplicado sanciones. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por el reporte. Y mientras tanto, la demanda de 6 países de la región contra el régimen de Venezuela ya está en manos de la Corte Penal Internacional. Así lo confirmó por medio de este comunicado la fiscal de la GPI, Fatou Bensouda. Dijo además que ya informó de esta demanda a la presidencia del Tribunal Internacional, pero fue enfática, eso sí, en recordar que el haber recibido la querella pues no conduce automáticamente a la apertura de una investigación. Bensouda también recordó que su oficina adelanta desde febrero del año 2018 un examen preliminar por las violaciones a los derechos humanos durante la represión gubernamental en 2017. En histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por primera vez el organismo se pronuncia sobre la situación de Venezuela, insta al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar la ayuda humanitaria internacional para paliar así la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. Firme postura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el régimen de Venezuela. A través de una resolución histórica, el organismo de Naciones Unidas exige al presidente Nicolás Maduro que permita el ingreso de ayuda humanitaria a su territorio. Esto ante la crisis que enfrenta el país. El documento hace énfasis que la falta de alimentos ha dado lugar a un aumento de la malnutrición. Se expresa también preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el país suramericano. El texto, promovido por 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú, obtuvo 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, rechazó el documento. Somos un pueblo que es amenazado por las medidas coercitivas, por una invasión. Venezuela es el país de América Latina que más migrantes ha protegido. Viven 500.000 peruanos, 400.000 ecuatorianos. En la resolución se solicita también a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentar un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela, el cual debe ser presentado el mes de junio de 2019. En los últimos 2 años, la Oficina de Derechos Humanos elaboró informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero no fueron debatidos ante el Consejo. En el último estudio presentado en junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado se enfocó en las violaciones registradas entre julio de 2015 y marzo de 2017, durante las manifestaciones antigubernamentales, periodo que habría dejado un saldo de 500 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, según fuentes oficiales. Intensa, dramática y también muy mediática jornada en Washington este jueves. El Comité Judicial del Senado recibió los testimonios de la presunta víctima y del acusado. Christine Blasey Ford, una de las mujeres que acusa al nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh de acoso sexual, aseguró estar 100% segura, dijo, de la identidad de su agresor. El juez, por su parte, pues defendió entre la ira y las lágrimas su inocencia. Asimismo, defendió su nominación a la Corte Suprema de los Estados Unidos y aseguró que es la persona adecuada para el cargo. Justo cuando la nominación estaba a punto de ser votada, en un momento en el que me llaman la maldad por parte de los demócratas de este comité, o los opositores demócratas dicen que la gente morirá si yo soy confirmado. Esta oleada de acusaciones de último minuto no me parece real ni honesta. No estoy cuestionando que la doctora Ford haya podido ser asaltada sexualmente por una persona en algún lugar, en algún momento. Pero yo nunca he hecho esto, ni a ella, ni a nadie. Eso no es quien soy, y no es quien era. Yo soy inocente de este cargo. Y también aseguró ser víctima de un esfuerzo patrocinado, según él, y coordinado por demócratas en el Comité Jurídico del Congreso y demócratas también que rivalizan por el escaño de la Corte Suprema. Dijo que puede que se ha vencido en la votación final para su nominación, pero que nunca se va a retirar. La última vez que estuve aquí le dije al comité que un juez federal debe ser independiente, no sacudido por la presión política o pública. Dije que yo era tal juez, y lo soy. No seré intimidado a retirarme de este proceso. Ustedes lo han intentado muy fuerte. Han dado todo.
Nadie puede dudar sus esfuerzos. Pero su esfuerzo coordinado y bien patrocinado para destruir mi buen nombre y destruir a mi familia no me sacará. Las viles amenazas de violencia en contra de mi familia no me sacarán. Puede que ustedes me venzan en la última votación, pero nunca harán que me retire. Nunca. El juez también aseguró que su familia ha estado muy dolida por la situación y estuvo también a punto de romper en llanto en varias ocasiones. La primera fue por recordar cómo su hija pidió orar por Christine Blasey Ford, quien con su acusación, recordemos, puso en riesgo el nombramiento más importante de su carrera. La otra noche Ashley y mi hija estaban orando y bueno, mi hija de 10 años dijo que de hecho deberíamos orar por la mujer. Es mucho conocimiento por parte de una niña de 10 años. No queremos hacerle daño. En primer lugar, empecemos con mi carrera. Y un dato muy curioso, porque Kavanaugh también presentó como una prueba importante de su comportamiento durante ese verano del año 1982 una especie de diario y calendario que empezó a manejar tras seguir el ejemplo de su padre. Aseguró que fue muy riguroso al apuntar los grupos de personas con quienes estuvo. He presentado a este comité calendarios detallados que registran mi actividad en el verano de 1982. ¿Por qué mantenía calendarios? Mi padre empezó a mantener calendarios detallados de su vida en 1978. Lo hacía como calendario diario. Durante Navidad nos sentábamos y nos contaba historias viejas. En noveno grado de 1980 empecé a mantener calendarios yo. Para mí también es un calendario y un diario. Yo fui a muchos eventos deportivos, es un hábito que tengo hasta hoy en día. Los calendarios muestran un par de reuniones en casas de amigos después de ejercicios o solamente para encontrarse y tomar cervezas. Ninguna de estas reuniones incluía el grupo de personas que la doctora Ford identificaba. Y como muestran mis calendarios, yo era muy preciso respecto de quién estuvo. El nominado a juez de la Corte Suprema dedicó al menos un minuto de su testimonio a aceptar que había tomado cerveza. Dijo que le gustaba y que era un ritual compartido además por sus amigos de la época. Sin embargo, rechazó haber bebido hasta perder el conocimiento. Tomé cerveza con mis amigos. Casi todos lo hicieron. Algunas veces yo tomaba en exceso, algunas veces otros lo hacían. Me gustaba la cerveza. Todavía me gusta la cerveza. Pero no tomaba cerveza al punto de perder la conciencia y nunca asalté sexualmente a nadie. Hay una línea delgada entre tomar cerveza, algo que hago con gusto, y algo que acepto con agrado, y asaltar sexualmente a alguien, lo cual es un crimen violento. Si cualquier estadounidense que toma cerveza, o cualquier estadounidense que tomó cerveza en la escuela, de repente se presume culpable de asalto sexual, estaríamos en un nuevo lugar oscuro en este país. Y a pesar que durante su conferencia de prensa del día de ayer, el presidente Donald Trump dijo que eventualmente podría cambiar de opinión con respecto a respaldar a Brett Kavanaugh, hoy se confirmó que ese no será el caso, tras concluir el interrogatorio, el mandatario calificó como poderoso y fascinante el testimonio del juez. El juez Kavanaugh mostró a Estados Unidos exactamente por qué lo nominé. Su testimonio fue poderoso, honesto y fascinante. La estrategia de buscar y destruir de los demócratas es una desgracia, y este proceso ha sido una total farsa y un esfuerzo para retrasar, obstruir y resistir. El Senado debe votar. Por su parte, la presunta víctima asegura estar 100% segura de la identidad de su agresor, Christine Blasey Ford. Dijo en el mismo auditorio que el supuesto ataque sexual que habría sufrido hace ya más de 30 años marcó su vida para siempre.
Buenas noches. Tras una larga jornada de audiencias, el Comité Judicial del Senado, Brett Kavanaugh, el nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, se niega a responder si le pedirá una investigación al FBI sobre las acusaciones de Christine Blasey Ford. Kavanaugh recalcó que nunca abusó sexualmente de Ford. Entre rabia y lágrimas, el magistrado aseguró que llegó al Comité Judicial a limpiar su nombre, ya que tanto él como su familia se han visto gravemente afectados por las acusaciones. Doctora Ford, ¿con qué grado de seguridad usted cree que Brett Kavanaugh la asaltó? 100%. Las palabras de Christine Blasey Ford resonaron en el Congreso de los Estados Unidos. La mujer de 51 años, presunta víctima de acoso sexual por parte del juez Brett Kavanaugh, testificó ante el Comité Judicial del Senado. Con la voz entrecortada, Ford describió los hechos que habrían tenido lugar hace más de 30 años y que asegura marcaron su vida. Creí que iba a violarme. Traté de gritar para que me ayudaran. Cuando lo hice, Brett puso su mano sobre mi boca para evitar que gritara. Aseguró que llegó a pensar que el entonces estudiante de instituto iba a matarla por accidente. Eso fue lo que más me aterrorizó y ha tenido el impacto más duradero en mi vida. Me costó respirar y pensé que Brett accidentalmente iba a matarme. La profesora de psicología y estadística narró que aunque trató de mantener todo en secreto a lo largo de su vida, tuvo que compartir con su esposo y algunas personas cercanas lo que asegura ocurrió en el verano de 1982. Durante mucho tiempo tuve demasiado miedo y vergüenza de contarle los detalles a alguien. No quería decirle a mis padres que yo a los 15 años estaba en una casa sin padres presentes, bebiendo cerveza con otros niños. Intenté convencerme de que como Brett no me había violado, podía seguir adelante y fingir que nunca había sucedido eso. Afirmó que decidió revelar su caso porque sentía que era su deber como ciudadana americana, no porque tenga ninguna motivación política. Pensé que era mi deber cívico transmitir la información que tenía sobre la conducta del señor Kavanaugh para que aquellos que estuvieran considerando su posible nominación supieran sobre el asalto. Desde que la doctora Christine Blasey Ford salió a la luz con su testimonio, otras dos mujeres señalaron al juez de presunto acoso sexual. Deborah Ramírez, quien fue su compañera de universidad, y Julie Swetnick, quien afirmó haber sido violada en grupo en una fiesta en la que Kavanaugh estaba presente. Sin duda, esta larga jornada de audiencias ante el Comité Judicial es un gran reto y un momento histórico, pase lo que pase, en la era del movimiento de Me Too. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y varios grupos de manifestantes fueron arrestados en Washington durante el testimonio de Christine Blasey Ford ante el Comité del Senado. Hombres y mujeres por igual se reunieron frente a la máxima instancia judicial con pancartas y consignas alusivas a la credibilidad del testimonio de Ford, profesora de psicología en California. Los arrestos, que ocurrieron por bloquear el flujo de vehículos, tuvieron lugar poco antes de que Brett Kavanaugh diera su declaración. NTN24 estuvo momentos antes de la tensa situación entre manifestantes y policías. Yo estoy aquí porque yo creo lo que está diciendo la doctora, que esta persona, Kavanaugh, abusó de ella y trató de violarla. Y el testimonio que ella ha dado es muy creíble, pues yo la creo. Y estoy aquí para soportarla a ella y todas las mujeres que esto ha pasado a ellas. Bueno, estoy aquí porque creo que es importante mostrar que hay mucha gente que crea a las mujeres. Lo peor sería que este señor se llegue al Corte Suprema para toda su vida y tomando decisiones que van a afectar a todos nosotros. La audiencia de este jueves fue seguida en vivo y en directo por millones de personas en todo Estados Unidos. Entre ellos, pues ahí los tienen, estudiantes de Derecho que se reunieron en el campus de la Universidad George Washington para ver el testimonio televisado de Christine Blasey Ford. Los aspirantes a abogados vieron en una pantalla grande la declaración de la mujer que ha acusado al nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de presunto acoso sexual. Según los universitarios, el desempeño de Ford durante el interrogatorio fue bueno y creíble. Algunos cuestionaron la forma en que el juez Brett Kavanaugh ha afrontado la situación.
Creo que es interesante que Brett Kavanaugh no haya salido y haya dicho que haya una investigación del FBI. Yo trabajé en una firma de defensa criminal durante mucho tiempo y una cosa que siempre les dijimos a nuestros clientes fue, si eres inocente, actúa como tal. Y algo que una persona inocente haría sería alentar esa investigación. No tengo la información, no me siento cómoda haciendo ese llamado de juicio, pero yo creo que es interesante que no haya salido y haya dicho, no, por favor, investíguenme. Y en Miami, pues hubo manifestaciones para respaldar la denuncia contra el juez Kavanaugh. Frente a las oficinas del senador republicano Marco Rubio, un grupo de mujeres llevó a cabo un minuto de silencio y marchó también para pedirle al legislador abstenerse de ratificar su nombramiento. Líderes de varias organizaciones que defienden los derechos de la mujer junto a víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales realizaron una manifestación que contó con un minuto de silencio como mensaje de apoyo a la doctora Christine Ford y las demás mujeres que han denunciado al juez Brett Kavanaugh. Estoy aquí prácticamente clamando a Marco Rubio que vote no a Kavanaugh. El juez Kavanaugh no debe, mejor dicho, ocupar un puesto vitalicio en la corte. Yo soy una mujer sobreviviente de abuso. Yo sé lo que siente Christine. Christine hoy está enfrentando un gigante. Yo sé que a Christine la están amenazando. Yo sé lo que está pasando hoy, Christine, porque hoy yo amanecí como Christine. También hubo un minuto donde se pidió levantar la mano a aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de agresiones sexuales. La mayoría de los participantes levantaron la mano y pidieron a los legisladores no votar por esa nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Porque no puedo creer que después de todos estos años, después de todas estas luchas, todavía tenemos que luchar tanto, después de experimentar violencia para que nos crean. Y por eso estoy aquí. Y por eso voy a seguir peleando con todas mis fuerzas para que algún día podamos vivir felices y sin violencia. Y aquí venimos porque vamos a pelear y a decir que no aceptamos que a un hombre como eso se les pase, que porque era muchacho, que porque es un hombre, que porque ya ha hecho muchísimas otras cosas. Él hizo un crimen contra una mujer, contra una niña, y eso no se acepta. Y él tiene que pagar por sus consecuencias. Las mujeres manifestantes urgieron también a los legisladores a abstenerse de ratificar a Kavanaugh en su posición vitalicia como magistrado de la Corte Suprema. Y estas mujeres han gritado porque cuando te sientes frustrado y cuando te sientes desamparado y cuando te sientes como limitado, quieres chillar, y eso es lo que estamos haciendo. Después de la manifestación le fue entregada una carta en las oficinas del senador Marco Rubio pidiéndole apoyar a estas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales y no respaldar la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habló del fracaso de las democracias liberales y también de la aparición de hombres fuertes en los gobiernos. Obama aseguró que fueron los temores de los pueblos hacia procesos como la globalización y la aplicación de avances tecnológicos los que llevaron a la aparición de figuras fuertes. Obama habló también a un foro de líderes empresariales en Helsinki y pidió que cuidaran la libertad de prensa y de discurso. Pues su opinión y su erosión, dice, podría afectar la forma de hacer negocios a largo plazo. Aseguró que el proceso ya está viviendo en países como Polonia, Hungría y los Estados Unidos. Los anteriores fracasos de los que ha hablado, de las democracias liberales que no pueden enfrentar la insatisfacción y los miedos de su pueblo a la globalización y los avances tecnológicos, esas democracias tornan hacia los hombres fuertes que ponen el argumento de que todo estará bien mientras los sigan y que el problema son los otros, sean inmigrantes o de otros países o lo que sea, y eso siempre ha sido llamativo. La verdad es que por buena parte de la historia así se han organizado las sociedades. En Argentina, el escándalo de corrupción conocido como los cuadernos de las coimas podría entrar en otra fase. Según medios locales, Óscar Centeno, ¿y lo tienen?, el chofer que detalló en sus cuadernos los movimientos y viajes con los que empresarios habrían entregado millonarios sobornos a funcionarios kirchneristas a cambio de obras públicas, también habría tomado vídeos en las reuniones. Las imágenes que forman parte de la investigación corresponden a las declaraciones de los imputados. Este es uno de los fragmentos. Vamos en Olivo. Hoy es 29 de julio del 2010.
Vinimos a Olivos. El licenciado Barata se reúne con el Néstor Kirchner. Y lo que escuchamos recién en el helicóptero, se acaba de ir la presidenta. En Argentina hay controversia después de que el presidente Mauricio Macri usara el helicóptero oficial para ir a buscar a su hija al colegio. Macri partió desde la Quinta de Olivos en un auto para buscar a su hija Antonia en el colegio ubicado en el barrio porteño de Belgrano y estaba apurado porque debía continuar con su agenda oficial. Por eso, según explicaron desde la Casa Rosada, usó de hecho la aeronave. No es la primera vez que el uso de un vehículo oficial por parte de un funcionario público causa polémica. En el caso de la flota presidencial, que depende de la Casa Militar, los ministros de Macri los usaron 24 veces, según el último informe del jefe de gabinete ante el Senado. A 10 días de las elecciones generales en Brasil, la población de mujeres se encuentra dividida en torno a la figura de Jair Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha que se perfila como el favorito para las presidenciales. Por un lado, el político, que tiene un largo historial de comentarios misóginos, inspira movimientos de rechazo, mientras que otro sector comulga con sus ideas conservadoras. Jair Bolsonaro polariza a las brasileñas de cara a las elecciones presidenciales. El candidato puntero en las encuestas tiene un historial de comentarios misóginos que muchas mujeres no están dispuestas a perdonar. Bajo la consigna "Él no, él nunca", más de 3 millones de personas se han unido en un grupo de Facebook contra Bolsonaro y miles ya confirmaron su presencia en protestas convocadas para el sábado en 70 ciudades de Brasil y una decena de países. Los mayores actos en Río de Janeiro y Brasil han sido actos con protagonismo de mujeres. Y ahora las mujeres también están al frente del enfrentamiento a ese representante de lo más reaccionario, tal vez hasta fascista, de Bolsonaro. Entonces no tengo duda de que también la derrota de ese sector vendrá de la mano de las mujeres. Necesitamos un país que se reconstruya, no un gobierno que venga con violencia, con agresividad, para decir que va a cambiar muchas cosas porque no van a cambiar. Pero Bolsonaro también tiene mujeres de su lado. Mientras el presidenciable se recupera en un hospital de Sao Paulo por un ataque con cuchillo en un mitin, sus simpatizantes lo defienden. Como mujer brasileña, Jair Messias Bolsonaro es el mejor candidato para presidente de la República para mí, porque es el único que tiene proyectos de ley de verdad para enfrentar la violencia sexual contra la mujer. Armar a las mujeres para que puedan defenderse, aumentar la pena a los violadores y castración química para ellos también. No aguantamos más tantas cosas. Vamos a intentarlo. Él tiene historial limpio, es un buen tipo, es un tipo que hará cosas. No va a ser al principio, pero en algún momento conseguirá hacer algo. Y eso es lo que la gente quiere, más paz, que mejore todo. Con 52% del total de 147 millones de electores, el voto femenino puede ser definitorio en la elección del 7 de octubre. Según Datafola, aunque la mitad de las mujeres afirma que no ha decidido su voto o planea votar en blanco, el 50% sí está segura de algo, que nunca votaría a Bolsonaro. Indignación en Colombia porque una religiosa que realizaba labor social en una comuna de la ciudad de Medellín, ello en el departamento de Antioquia, denunció haber sido golpeada, amenazada y desplazada por un grupo criminal de la zona. Me cortaron las alas, me siento mal, desubicada. Mi vida se me volvió un caos de la noche a la mañana. Triste y angustiada, la misionera de 47 años denunció que integrantes de un combo la amenazaron de muerte. Su vía crucis empezó hace 2 meses. Todos vestidos de negro, con pasamontañas y con casco, no le vimos la cara, eran 2. Y ahí fue donde me empezaron a ultrajar, a tratarme mal, y llegaron y me cogieron con la cacha del revólver y me pegaron. Para los delincuentes no fue suficiente. También forzaron su desplazamiento del hogar para niños de escasos recursos, donde prestó su labor social por 15 años, y silenciaron los testigos. Y uno de ellos amenazó a las señoras, le dijo que si decía algo, que también la mataban a ella porque sabían dónde vivía ella. Al parecer son integrantes de un grupo que delinque en el nororiente de Medellín. Una señora que estaba recibiendo las verduras
Me dijo a mi hermana, ellos son del combo del barrio. Su sueño era construir un hogar comunitario, pero dice que tiene miedo. Nosotros tenemos un lote para construir el albergue de los niños. ¿Ahora qué hago yo? Me vine desplazada, me desplazaron, me maltrataron, me ultrajaron, respetaron mis derechos como mujer. La misionera suspendió su labor social, interpuso la denuncia en fiscalía y pidió protección. Porque en estos momentos no tengo cómo hacer mi labor social. Me siento presa en mi misma casa. Y mientras tanto, en Chile, víctimas de abuso sexual de la congregación marista se manifestaron frente a la sede de la comunidad exigiendo justicia en sus casos. Los denunciantes ingresaron a la casa donde viven los religiosos y los increparon. Estos hombres al salir a la calle son un riesgo para los niños de Chile. Exigiendo que los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena no queden impunes, llegaron hasta la sede de la congregación marista en Santiago un grupo de denunciantes que ingresaron al recinto para increpar a los religiosos. A mí me llevan presa con los pedófilos, que me lleven con los abusadores, con los delincuentes. Yo no soy ninguna delincuente, yo no soy delincuente. Los pedófilos, la red de pedrastra de los maristas está aquí. En medio de la protesta fue necesaria la intervención de la policía, que terminó arrestando a una persona que trabajaba al interior de la congregación y que agredió a un camarógrafo que registraba los hechos. No, ¿y por qué los van a sacar? Vienen con nosotros la prensa. Es un lugar privado, no es un lugar público, por favor. Por su parte, las víctimas señalaron que hay una serie de sacerdotes que ya fueron condenados por la justicia canónica y que están siendo protegidos por la congregación marista. Queremos denunciar que en esta casa de los maristas viven los religiosos ya investigados y hallados culpables. Llamamos a la congregación, que en estos momentos está deliberando el futuro religioso de estos mismos, a que aplique la máxima sanción y deje de proteger y encubrir a estos criminales. Además, insistieron en la necesidad de que el Ministerio Público avance en las investigaciones. Confiamos en que el fiscal Guzmán va a llegar a la verdad, pero también sabemos que estos pedófilos no van a ser condenados porque los delitos están prescritos. Entonces, por eso nosotros vamos a estar donde ellos estén buscándolos y siempre mostrando dónde viven y dónde están. Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile, actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas. Además, 178 son las víctimas, de las cuales 79 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Son más de 6 los religiosos de esta congregación señalados de cometer abuso sexual contra menores. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. En Ecuador, pues intentan reformar la ley de comunicación bajo la que el gobierno anterior de Rafael Correa generó más de 850 sanciones a medios y periodistas, afectando así gravemente pues el derecho a la información. Pese a esto, se mantienen varios riesgos de censura y control estatal. Luego de años de ofertas, finalmente la ley de comunicación impuesta por el régimen de Rafael Correa será reformada. Y es que todos dicen quieren devolver la plena vigencia de las libertades de prensa y expresión. Es nuestra obligación desmantelar este aparataje que promovió la censura. Pero analizando los contenidos propuestos, se asegura se mantienen formas de control. Por ejemplo, pasando a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Comunicación las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Información. Ahí ha tratado de deslizarse alguna forma que en el caso de la Defensoría del Pueblo se le da la facultad de establecer medidas cautelares. No, entonces esto no puede ser. ¿Todavía quedan subjetividades que pueden ser utilizadas como un arma para silenciar? Sin duda, quedan en la Cordicom temas que afectan la revisión de contenidos. Más desde el correísmo y algunos oficialistas se insiste en que el Estado debe controlar la comunicación y a los medios que manejan la información. Están entregando un servicio público y por favor definamos la diferencia. Se habla del derecho a la opinión y a la comunicación pública. No es la pública, es la publicada que le da la gana al dueño del medio de comunicación. Pero hay otros temas preocupantes, cuando se intenta aprobar límites para la publicación de noticias que tengan que ver con causas judiciales y que aún no tengan sentencia ejecutoriada. No es posible que la investigación periodística sea castrada. Creo que la censura está de por medio en esta intención de regular lo que tiene que ver el tratamiento de los temas judiciales.
Y eso, explican los periodistas, es un acto de censura previa. Yo creo que los temas judiciales tienen que ser abiertos para poder mostrar a la ciudadanía básicamente lo que está pasando en un tema de corrupción. No creo que hay que esperar la sentencia para que la gente pueda conocer la dimensión del hecho. Todos los angelitos que ahora están siendo enjuiciados, en su oportunidad dijeron que estaban siendo atacados bajo este precepto. ¿Y por eso no se hablaba de esos casos? Y por eso no se hablaba de esos casos, porque corría el periodismo el riesgo de ser enjuiciado. Por todo esto, se asegura, se debe estar vigilantes de cómo avanza el debate, ya que mantener un sistema de control con subjetividades mantendrá el temor a las sanciones y la autocensura en los medios. Implica que el periodista o el dueño del medio va a decir, yo mejor no me meto por aquí porque luego puedo tener represalias. Entonces, lo ideal es que en la ley no exista ninguna amenaza. Por poner un ejemplo, aquí si la ley de comunicación ha sido como un arma, no se trata de cambiar el arma de manos. Desde Quito, Jean Paul Bardelini, NTN 24. Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, Israel acusó a Irán de ocultar material nuclear para su programa armamentístico. De acuerdo con Benjamin Netanyahu, el gobierno iraní ha utilizado un sitio de almacenamiento en Teherán para alojar distintos equipos. Agregó que Irán sigue siendo una amenaza nuclear que ya supera al mundo árabe. Si ustedes creen que la agresión de Irán se ha confinado al Medio Oriente, piensen de nuevo. El mes pasado, 2 agentes iraníes fueron arrestados por planear ataques terroristas aquí en Estados Unidos. Y hace varias semanas, agentes iraníes fueron arrestados por planear ataques terroristas en el corazón de Europa. Aún así, mientras Estados Unidos confronta a Irán con nuevas sanciones, Europa y otros están apaciguando a Irán, ayudándoles a superar estas sanciones. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a Estados Unidos dar marcha atrás al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Renuevo mi llamado al presidente Trump de rescindir sus decisiones y decretos respecto de Jerusalén, refugiados y asentamientos que contravienen la ley internacional y las resoluciones de la ONU, así como los entendimientos que hemos alcanzado con el fin de salvar los prospectos de paz y lograr estabilidad y seguridad para las generaciones futuras. Mientras tanto, las fuerzas militares israelíes publicaron este polémico vídeo. En él aseguran tener las ubicaciones de las presuntas instalaciones de lanzamientos de misiles del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Las imágenes fueron dadas a conocer apenas minutos después de la intervención de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU. Durante dicha intervención, el premier israelí acusó a Irán de estar dirigiendo a Hezbollah para que construya instalaciones secretas con el fin de atacar al Estado judío. Las instalaciones que se ven en este vídeo estarían, según Israel, en la ciudad de Beirut, la capital del Líbano, lo que, según Israel, pondrá en peligro a millones de personas. Desmond Tutu fue hospitalizado en Sudáfrica. El Premio Nobel de la Paz, de 86 años de edad, fue internado para realizarse una serie de pruebas debido a su delicado estado de salud. El arzobispo emérito sufre un cáncer de próstata, de hecho, desde hace más de una década y en los últimos años además tuvo que ser hospitalizado en numerosas ocasiones por diversas infecciones. Tutu, recordemos, ha sido un férreo defensor de los derechos humanos, a veces incluso desmarcándose de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones como los derechos de los homosexuales o la eutanasia. Y momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea mexicana Volaris, que cubría la ruta Guadalajara-Tijuana, después de que se registrara una fuerte turbulencia. 8 pasajeros y 4 sobrecargos resultaron heridos. 2 personas además debieron ser trasladadas de emergencia a un hospital por sufrir lesiones cervicales. Bueno, pues así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas, pero sigan informados por Twitter en @NTN24. También recuerde consultar, como siempre lo tienen, todas las noticias en nuestro portal web ntn24.com. Que tengan una muy feliz noche.